Buenas a todos, esto es A Despertar. Vamos a ver ahora los cambios que las nuevas versiones han hecho en el libro de los Hechos. Así que vamos a comparar lo que dice tanto la Reina Valera Gómez como lo que dicen las nuevas versiones, ¿no? Que supuestamente son fieles a los originales, cosa que es una cosa muy absurda de decir, porque cuando te dicen los originales, te están diciendo prácticamente lo tradujimos de la mano de Pablo, por ejemplo, las cartas de Pablo, tradujimos de la mano de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, cosa que es absurda porque la Biblia en realidad se preservó mediante copias, que eso ya lo expliqué en un video y lo voy a seguir explicando a medida que haga más videos sobre las nuevas versiones. Y ya les tengo preparado otras cositas, una sorpresa. Pero bueno, básicamente las nuevas versiones mienten. Y te lo voy a seguir demostrando. Y no te sirven para edificación, no te sirven para bendición, no te sirven para nada. Ya sabemos que mucha gente se convirtió, empezó con unas 60, sí, entendemos todo. Bueno, pero cuando Dios te salva y te da su Espíritu Santo, la palabra que dice que te guiará hacia toda verdad. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios, si supuestamente lo tenés, debería guiarte hacia toda verdad, entonces vos tenés que seguir esa verdad. No te puedes quedar, no, bueno, me quedo con esta versión porque con esta fui salvo. No, no, o sea, sacate eso de la cabeza porque es un pensamiento muy mediocre, ¿está? Lo que deberías hacer es decir cuál es la versión verdadera, cuál es la Biblia verdadera. Quiero esa versión porque es lo más lógico que puedes pensar, es lo más lógico y lo que más va a traer fruto a tu vida, buscar la verdad, buscar la verdadera Biblia. ¿Y cuál es? Bueno, en español la Reina Valera Gómez y en cualquier otro idioma toda Biblia que sea Textus Receptus, pero Textus Receptus de verdad, porque la 60 dice ser Textus Receptus y es mentira eso. Así que, ¿ves? Dependés de Dios para que te muestre la verdad. Y acá te voy a ayudar para que descubras, con ayuda de Dios, para que descubras la verdad. ¿Cuál es la Biblia verdadera? Bueno, ahora, vamos a Hechos, ¿no? Estamos en el libro de Hechos. Si te encontrás con este video de repente en Hechos, bueno, tengo más videos. Revisa el canal, para eso tenés los dedos, para moverlos y hacer clic o lo que sea en mi canal y buscar los videos anteriores, ¿no? De los libros anteriores del Nuevo Testamento. Después, en otra serie, vamos a ir al Antiguo Testamento. Ahora, vamos al grano. Hechos 1.3. Vamos primeramente con Hechos 1.3. Te recuerdo, abrí tu Biblia, revisá. Si no tenés cómo, bueno, te muestro acá en pantalla lo que dice la Biblia y lo que dicen las Biblias, entre comillas. Pero lo mejor es que vos compares la Biblia que vos tengas con el resto de las Biblias que vos tengas, ¿está? Si es que las tenés, ¿no? Si no, bueno, fíjate lo que está acá en pantalla. Pero revisá, compará, fíjate y que Dios te ilumine el entendimiento. Ahora, Hechos 1.3 dice, a quienes también, después de haber padecido, esto dice la Reina Valera Gómez, ¿está? Esto acá, dice la Reina Valera Gómez. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas infalibles, atención a esta palabra, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles de las cosas que pertenecen al reino de Dios. O sea, esto es lo que está en la verdadera Biblia. Ahora vamos a ver lo que dicen las nuevas versiones. Fíjate cómo retuercen la palabra, ¿no? La Biblia de las Américas, por ejemplo, dice a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, ¿no? Como que, pruebas convincentes. Te hago una pregunta, ¿la mentira convence? Claro que convence, la mentira convence. ¿Cuántos millones de personas hay? Millones, billones de personas engañadas, convencidas de la mentira. La mentira es convincente. Si no fuese así, o sea, el diablo no estaría con tanto poder sobre el mundo. La mentira es convincente, pero es mentira. Entonces, esto es un rebajar, adulterar la palabra, porque la palabra en realidad dice pruebas infalibles. ¿Es lo mismo infalible que convincente? Yo te puedo convencer de muchas mentiras, pero si yo tengo algo verdadero, totalmente verdadero, es infalible.
Y más si se trata de la resurrección de Cristo. Infalible, la verdad absoluta. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad absoluta. Pero eso no creen esta gente de las nuevas versiones y no quieren que vos creas que Cristo es la verdad absoluta y que se presentó vivo con muchas pruebas infalibles. Ellos no quieren que vos creas eso. Quieren que vos creas pruebas convincentes. Después fíjate lo que dice esta. Se presentó vivo en muchas pruebas. ¿Pruebas qué? ¿Pruebas de qué tipo? ¿Pruebas falsas? ¿Pruebas convincentes? ¿Pruebas fallidas? ¿O pruebas infalibles, indubitables, que no hay duda, que no hay falla? ¿Ven? ¿Ves? Espero que lo veas. Si no lo ves, lo lamento por vos. Pero bueno, sigamos. Después dice apareciéndoles por 40 días. Por ejemplo acá. Apareciéndoles por 40 días. Pero la palabra dice siendo visto de ellos por 40 días. O sea, porque poniendo estas palabritas así, se presentó vivo en muchas pruebas, apareciéndole, queda como, bueno, los apóstoles vieron una aparición, es algo que se les pasó en la cabeza a ellos, no es real, ¿viste? Queda así cuando lo relatan así, ¿se entiende? Están adulterando la palabra de Dios para rebajar, para ocultar la verdad, para que quede como un cuento, no un hecho histórico. Jesucristo resucitó al tercer día, eso es un hecho histórico, completamente absoluto y verdadero e infalible. E infalible. Porque así lo dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Ves? Hay mucha gente que dice que cree en la palabra de Dios, pero no es así en realidad. Creen en cualquier falsificación que se les presenta. Y mira la barbaridad que dice acá. Miren las barbaridades. Pruebas convincentes. Siendo visto de ellos, o sea, siendo visto, ellos lo vieron literalmente, no es que ellos una visión y una aparición, no, siendo visto, o sea, ellos vieron literalmente a Jesucristo. Pero bueno, sigamos, ¿qué más dicen las nuevas versiones? Claras pruebas, bueno, claras pruebas, más o menos, más o menos. Se dejó ver de ellos y bueno, ok, está. Les recuerdo, todas estas versiones son corruptas, ¿eh? No importa que digan lo correcto en ciertos versículos. Todas estas versiones están corruptas, ¿está? La NBLA, pruebas convincentes también. Después dice acá en la NBB, se presentó repetidas veces y les demostró que estaba vivo. Bueno, pero ves, otra vez, le quita lo infalible, le quita lo infalible, lo indubitable. Después en la NTV dice, Cristo se apareció a la, les demostró con muchas pruebas convincentes. Otra vez, rebajando la palabra, cambiándole, quitándole la certeza a la palabra. Acá está, la verdadera palabra habla de pruebas infalibles, pero ellos no quieren certeza. Porque de eso viven. Ellos viven de la duda, del te rodean con la palabra, te rodean. Estos psicópatas, son psicópatas estos tipos, esta gente que promueve las nuevas versiones y la gente que los sigue también terminan siendo psicópatas. Pero psicópatas, ¿por qué? Porque te mienten todo el tiempo. No, que creo en Dios, que sí, que creo en Cristo, que bla, bla, bla. Pero le haces preguntas y las evaden. Bueno, pero ¿cuál es la prueba? A ver, decime tal cosa. No, bueno, pero esto, pero lo otro, pero sí, pero que no, que pa. Bueno, a ver, decime esto sobre tales manuscritos. No, bueno, pero sí, pero que no, pero que pum, pero que pa. Te quieren ellos siempre tener la razón y nunca te la quieren dar. Pero tampoco ellos tienen una certeza, una palabra, una respuesta sincera y correcta. Lo vas a ver. A medida que te pongas a estudiar cómo habla esta gente de las nuevas versiones, vas a ver los psicópatas que son. Vas a ver cómo rodean y rodean y rodean y dan vuelta para responder una simple pregunta. Porque son mentirosos profesionales y ellos viven de la duda. Como el diablo, ¿te acordás? ¿El diablo en Génesis 3? ¿Con que Dios dijo? Sí, con que Dios dijo. Puso en duda la palabra de Dios y eso es lo que más hacen estas personas, cambiando la palabra, poniéndola así. Eso hace esta gente. Por eso ponen muchas pruebas convincentes, bla, 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 pruebas convincentes, ¿ves? Después acá la PDT, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo. Bueno, muchas pruebas de qué tipo. Acá estás omitiendo algo, acá otra cosa que ellos hacen es omitir información valiosa. Esas pruebas, ¿de qué naturaleza son? Son de naturaleza infalible, porque así dice la verdadera palabra. Gloria a Dios. Pero
Pero esta gente no creen en Dios, no creen en la palabra, entonces muchas pruebas, porque no les interesa. Les interesa vender nomás, les interesa la plata, les interesa que la gente siga sus cultos satánicos, llenarse de plata, y encima engañan a la gente termina yéndose al infierno porque no les enseñan verdadera salvación. Ese es el peligro de las nuevas versiones. Uno de los tantos peligros de las nuevas versiones. Pero el peligro más grande es ese. Terminar siendo un falso cristiano, morir e irte al infierno. Ese es el mayor peligro de todo este falso cristianismo y las nuevas versiones y todas estas mentiras. Y todos estos mentirosos profesionales que viven de la mentira. Ahora, bueno, es pruebas abundantes. Pruebas abundantes. Bueno, pero abundantes, sí. Sí, muchas pruebas abundantes. Sí, te pueden dar abundancia de pruebas falsas, ¿entiendes? O sea, convincentes, acá otra vez, convincentes, pruebas abundantes, no. La Biblia dice pruebas infalibles. ¿Quedó claro? Ahí está. Después, bueno, estas están por pruebas indubitables, pasables, está bien, pero siguen siendo versiones corruptas, ¿está? Les recuerdo. Pasamos a Hechos 1, perdón, Hechos 2:1. Hechos, a ver, Hechos 2. Hechos 2:1. ¿Qué dice la Reina Valera Gómez? Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Acá está relatando como el contexto, ¿no? Vamos a ver. La Biblia dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Unánimes, bajo un mismo espíritu, por así decirlo, bajo consenso mutuo, unánimes, ¿se entiende? Estaban todos de acuerdo en estar ahí en un mismo lugar. Detalle importante. Fíjense esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. La DHH. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. ¿Todos los creyentes? ¿Todos los creyentes? ¿Eso eran todos los creyentes? Si ves cómo termina el capítulo anterior, el capítulo 1, está hablando de los apóstoles, ¿no? Están los apóstoles reunidos, ¿no? En principio, y bueno, la gente que los acompañaba, pero eso no son todos los creyentes, porque había creyentes que o sea, después de lo que pasó había creyentes en varios lugares, ellos no eran todos los creyentes. Por eso, ven que inexactas son las nuevas versiones, son inexactas, son vagas, es como que le estás pidiendo explicación y no te la dan. Te dan información insuficiente. Esas son las nuevas versiones. ¿Esa Biblia querés para vos? ¿Esa una Biblia que te cuenta la mitad de las cosas y que te miente encima? ¿Eso es? ¿Una falsa Biblia querés? Paupérrimo, paupérrimo. Paupérrimo, la verdad. Un papelón. Esto de las nuevas versiones es un papelón. Vergüenza les tendría que dar a toda esta gente las nuevas versiones. Pero no, como son unos descarados, que no se les puede pedir que tengan vergüenza, unos desvergonzados, descarados, mentirosos, corruptos. No tienen vergüenza, por eso hacen estas cosas, imagínate. Estaban todos reunidos en un mismo lugar, pero otra vez, todos estos te dicen, estaban todos reunidos en un mismo lugar, los creyentes estaban juntos reunidos, estaban reunidos en un mismo lugar, todos los creyentes estaban... Te confunde la información. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. ¿Todos quiénes? Los que estaban en el capítulo anterior. Lee el capítulo anterior, Hechos capítulo 1, y vas a ver quiénes son estos todos. No se refiere a todos y cada uno de los creyentes, se refiere a todos los que estaban en el fin del capítulo anterior. ¿Se entiende? Y estaban unánimes, estaban todos unánimes, bajo consenso mutuo, estaban todos de acuerdo en estar ahí.
pero las nuevas versiones te quitan esa información. Entonces no puedes saber bien, cuando lees una nueva versión, no puedes saber bien quién estaba y de qué manera estaba reunida, porque le falta información a todas estas nuevas versiones. Es así de simple, la Biblia te lo dice simple y llanamente, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar. Fíjate que algo tan simple, las nuevas versiones hasta eso te lo retuercen, hasta algo que te quiere poner en contexto, algo tan simple como un comienzo de capítulo para ponerte en contexto. Fíjate vos. Fíjate vos. Me dan asco las nuevas versiones. Y espero que a vos también. Hechos 2:30. Dice, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Si tenés la Biblia en mano, no te cuesta nada leer el versículo anterior y versículo siguiente, ¿tá? O sea, vamos, usemos la lógica, ¿tá? No tengo que estar ahí explicándote todo. Podés usar los ojos, la mente y leer, ¿tá? Y 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno ni su carne vio corrupción. O sea, tenemos estos dos versículos, 2:30 y 2:31. Vamos a ver. 2:30. ¿Qué dirán las nuevas versiones? Está hablando de David, ¿no? ¡Ja! Fíjense, la LBLA, la Biblia de las Américas. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono. Esto no es mesiánico, acá le están quitando lo mesiánico, porque claramente los hijos de David, o sea, fueron reyes, o sea, está claramente en el Antiguo Testamento cómo los descendientes de David se sentaban en su trono, o sea, en el trono de David, lo que significa, ¿no? El rey de Israel, ¿no? ¿Tá? El rey de Judá, o sea, de Israel, pero, a ver, o sea, lo mesiánico, o sea, mira, ¿qué dice en realidad la Biblia? Levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Fíjate vos lo que hicieron, omitieron esto que es mesiánico, levantaría al Cristo. ¿Se entiende? Fíjense lo maliciosos que son, fíjense lo maliciosos que son. La Biblia habla de esto que es mesiánico, que habla de que del fruto de sus lomos, que el juramento que Dios le había hecho a David, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Está hablando de Cristo Jesucristo en carne, sentándose sobre el trono de David. Y él un día lo va a hacer. Esto es profético y mesiánico. Y un día Cristo va a reinar desde ese trono durante 1000 años y después claramente por la eternidad, ¿no? Pero en la tierra sí se viene el reino de los 1000 años de Cristo. Eso ya tengo un video sobre eso. Pero fíjate lo malignos que son que omiten esto. Levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno ni su carne vio corrupción. Entiendan el contexto. No está hablando de a uno de sus descendientes en su trono. No está hablando de cualquier descendiente. Está hablando de Cristo. No está hablando de Salomón, de los otros descendientes de David. Hijos, nietos, bisnietos, lo que sea. Está hablando de Cristo. Pero ahí tenés el cambio. Fíjate vos cómo odian a Cristo, que lo quieren sacar, como dice el Salmo 2. Lee el Salmo 2. Vas a ver cómo lo odian, cómo no quieren que Cristo reine. Pero fíjense. Fíjate las nuevas versiones. Pondría por rey a uno de sus descendientes. Error. Le habría jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono. Error. Un descendiente suyo se sentaría en el trono que ocupaba. Uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. Poner el trono a uno de sus descendientes. A uno de sus descendientes. Fíjate acá.
y sabía que Dios le había prometido que uno de sus descendientes sería rey como él. Nada que ver, porque acá están quitando lo mesiánico y lo profético de Cristo. Claramente están omitiendo a Cristo, al mismísimo Jesucristo, y están haciendo pasar que como que esto acá en Hechos es... No, está hablando de... ¿Ves cómo meten una duda? Acá están implantando una duda. Bueno, pero ¿quién es el descendiente? ¿David, Salomón? ¿O uno de los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de David que se sentaría en su trono? ¿Ves? Porque si vos pones a uno de sus descendientes, David tuvo un montón de descendientes. Pero no es lo mismo cuando dice levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. ¿Ves? ¿Ves qué corruptas que son las nuevas versiones? Dios, acá no está hablando de que los descendientes de David serían rey como él. Está hablando de Jesucristo, que sería él que se siente sobre su trono. Lee el contexto, está hablando de Cristo, o sea, está hablando de Cristo, literalmente está hablando de Jesucristo, pero fíjate vos cómo lo sacan, porque odian a Cristo. Mirá, un descendiente de su misma sangre, fíjate, lee, fíjate acá todas las corrupciones. La actualizada, mirá, se sentaría sobre su trono uno de sus descendencia. Nada que ver, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Corruptísimas las nuevas versiones. Y vamos a ver qué dice 31. ¿Cómo cambiaron el 31, no? Ah, eso. Fíjense. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno. Infierno. ¿Sabías quién fue el que más habló del infierno? Fíjate vos, Jesucristo, el que más habló del infierno en la Biblia. Ni su carne vio corrupción. Pero, gran detalle, le ponen el Hades. ¿Por qué le ponen el Hades? Porque cuando ellos traducen el Hades, ahí vienen estos filósofos a decir, bueno, el Hades, bla, 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 era lo que se creía en el mundo griego, que era el mundo de los muertos, el inframundo, y bla, bla, bla. Entonces así chamullan, mienten, engañan a la gente y haciéndoles pensar que el cristianismo, que el Nuevo Testamento es algo pagano, algo gnóstico, cosa que nada que ver. Y que los apóstoles y que los primeros cristianos pensaban estas cosas gnósticas, que el Hades y filosofía griega, pero nada que ver, porque si supuestamente creían en estas cosas griegas, de mitología griega, claramente, entonces ¿cómo Pablo en el libro de Hechos se enardeció de tanta idolatría? Porque claramente estaba en contra de esas cosas. Y cómo Pablo escribió en Colosenses 2.8, obviamente inspirado por Dios, que básicamente la filosofía está prohibida, o sea, no puedes imponer el pensamiento del hombre por sobre las cosas de Dios. Entonces, ¿ves cómo mienten? Te quieren hacer creer cualquier estupidez, pero vos, cristiano, si sos cristiano, cristiana, quien seas, tenés que escudarte en la palabra de Dios y en la verdad de Dios, en su palabra en contexto, en la Biblia Textus Receptus, en español Reina Valera Gómez, en inglés King James, en portugués João Ferreira de Almeida. ¿Está? Y toda Biblia que sea Textus Receptus, toda Biblia que sea palabra preservada de Dios. En eso te tenés que escudar. Nuestro escudo es la palabra, nuestro escudo es el Señor. Y obviamente su palabra también nos es de escudo. Es nuestro escudo, quiero decir. ¿tá? Pero ¿ves las mentiras que te dicen? El Hades. No, no es el Hades, infierno, amigo, desinfierno. O si no le ponen el sepulcro. No, infierno, amigo, es infierno. Así de corta es infierno, un lugar donde la gente es quemada día y noche. Y de eso habló claramente Jesucristo. El fuego no se apaga, dijo él. Pero, ¿ves? El sepulcro, el Hades, sepulcro, entre los muertos, fíjate vos, se pudriera en la tumba, mirá vos lo que dice, cualquier cosa, la NTV. Fíjate la NBI. Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte. No, nada que ver. La muerte es el principio, pues morís, no salvo, vas al infierno. No es que, bueno, es la muerte y chau. No, amigo, no. ¿Ves? Esta gente no entiende lo que es salvación, no entiende lo que es la vida próxima, ¿no? O la muerte próxima para el que no es salvo. El que no es salvo tiene muerte. Muerte. O sea, no parás de morir todo el tiempo, por decirlo de alguna manera.
en el infierno y después en el lago de fuego. Pero esta gente no cree, ni siquiera cree. No cree que Dios manda literalmente al infierno a la gente. ¿Por qué? Y porque le ponen el Hades. El Hades le ponen. El sepulcro le ponen. Si no creen en el infierno estas personas. Y eso es lo peor que puedes hacer, no creer en el infierno. Siendo la principal cosa que predicó Jesucristo, el infierno. Una de las principales cosas que predicó Jesucristo. Pero bueno, esta gente no conoce a Cristo. ¿Qué le estamos exigiendo, no? Pero bueno, no caigamos en sus mentiras, ¿no? No usemos estas corrupciones, BLP, PDT, CST, NBI, NTB, NBB, NBLA, DHH, JBS, LBLA. No uses todas estas porquerías, porque son Biblias falsas. La RBA, o sea, la Reina Valera actualizada, o la Reina Valera contemporánea, la 60, la 77, todas estas cosas, todas estas falsas Biblias no sirven. No te sirven, porque mira cómo te mienten. Mira la 60, en el Hades. No es Hades, 60 es infierno. ¿Está? Esa es la palabra. Esa es la traducción correcta, infierno. Si vos le decís, bueno, porque Jesucristo me salvó del Hades. Es una estupidez. ¿Qué te salvó del jugo Hades o qué? No, Cristo salva del infierno. Pero bueno, sigamos. Sigamos, que hay bastante para cubrir. 3.13, vamos a 3.13. Hechos 3.13. Dice, Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres, o sea, nuestros ancestros, así hablan los judíos en este contexto. En el contexto bíblico, dicen nuestros padres en el sentido nuestros ancestros, ¿está? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había determinado dejarle en libertad. Eso dice la Biblia, Hechos 3.13. Fíjate lo que dicen las nuevas versiones. Fíjense, el Dios de dice, ha glorificado a su siervo Jesús. O sea, mirá, siervo Jesús, siervo Jesús, siervo Jesús, siervo Jesús. Es el mismo Jesús. Ah, perdón, acá, su siervo Jesús, perdón, leí mal. Su siervo Jesús, la NTB, la NBI, su siervo Jesús, siervo Jesús. Jesús, su siervo, 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 siervo. Siervo acá en la 77. Y bueno, la TLA es un desastre. La verdad que la traducción en lenguaje actual es una de las peores abominaciones que dicen ser una Biblia, que es una falsa Biblia obviamente. A Jesús como Mesías y bla 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 y va y todas estas estupideces que habla acá la TLA, de manera estúpida habla. Pero todas estas versiones están negando que Jesús es el Hijo de Dios. Están negando que Jesús es el Hijo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los judíos, el Dios de nuestros padres. Por eso dice acá de nuestros padres, el Dios de los judíos, el Dios de Israel. Ellos están negando de que Jesús sea el Hijo de Dios. Están poniendo Jesús su siervo. Ya expliqué lo de cuando, sí, mi siervo, sí, entiendo eso. Pero cuando la Biblia dice su hijo, ¿qué tenés que traducir? Su hijo, no le pones su siervo. Porque siervo no es lo mismo que hijo. Hijo no es lo mismo que siervo. Así de corta, ¿está? Y fíjate lo que hacen. Y alguno capaz que ponga una excusa. Bueno, pero una profecía decía, aquí mi siervo. Bueno, pero eso está todo explicado ya en otro video, ya lo tengo, búscalo. ¿Cómo se llama ese video? ¿Cómo se llama ese video que hice? Memoria. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Este es mi hijo amado, se llama el video. Búscalo y ahí explico sobre mi hijo, mi siervo y qué sé yo, lo profético que tiene que ver con eso. Entiendo, sí, Jesús proféticamente, el siervo, eso estaba en Isaías, pero en este contexto no dice siervo, ¿se entiende? Acá dice hijo, ¿está? Hijo. Es hijo, listo, el Hijo de Dios, su Hijo Jesús, el Hijo de Dios, punto, ¿está? Y recuerden, estas falsas Biblias usan textos corruptos, manuscritos corruptos y falsificados,
¿tá? Por eso cambian tanto. Ellos, para escudarse en esa mentira de no, bueno, pero estos son textos, bla, 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 son una porquería esos textos, son mentiras, son falsificaciones, ¿tá? No son la Biblia verdadera, ni siquiera los manuscritos que ellos usan, ¿tá? Esta es la Biblia de verdad. Así que bueno, sigamos. 3.26, Hechos 3.26 dice: a vosotros primeramente, Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese, al convertirse cada uno de su maldad. Fíjate vos. ¿Qué dirán las nuevas versiones? 3.26, ¿no? Sí. Otra vez. Siervo. Otra vez, fíjense. Dios habiendo resucitado a su siervo. Habiendo resucitado a su siervo. Su siervo. Su siervo. Su siervo. Su siervo. Su siervo Jesús. Su siervo. Su siervo. Su siervo. ¿Ven? Su siervo acá. No, está mal. Su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús. Otro cambio más, ¿ves? Cambio malintencionado. Esto no es un... No, bueno, pero no, pero nada. Nada, ¿está? Porque después ellos cuando exponen, por ejemplo, en sus introducciones dicen, este es un meticuloso trabajo hecho entre tantas personas que se esforzaron tanto y supuestamente bajo la guía de Dios y bla, bla, bla. Mentira. Si fuese un trabajo tan esforzado, si fuese tan bajo la guía de Dios como dicen, hubieran puesto la palabra de verdad, hubieran usado una Biblia Textus Receptus, un manuscrito Textus Receptus hubieran usado. No estas porquerías católicas. Todas estas son Biblias católicas, ¿eh? Así que no vengan con esos chamullos. No, pero se esforzaron mucho. Se esforzaron mucho en hacer el mal. En eso se esfuerzan. En torcer, cambiar y oscurecer la palabra de Dios. Intentar oscurecer la palabra de Dios. Con Biblias falsas. Eso intentan. Ese es el esfuerzo. El esfuerzo en hacer las cosas malas. El esfuerzo en hacer las cosas mal. El esfuerzo en hacer prosperar la mentira. Ese es el esfuerzo de esta gente malintencionada. Mucho cuidado, porque sos alguien que defiende las nuevas versiones, el infierno va a ser tu hogar para toda la eternidad. El lago de fuego, mejor dicho, para ser más exacto, ¿no? Te espera el infierno y después el lago de fuego. Eso nomás te digo. ¿Sos fanático de las nuevas versiones? No estás salvo, así nomás te digo. Y ofendete, ¿qué me importa? Ahora, Hechos 5:28. Dice así. La Biblia dice, diciendo, ¿no os ordenamos rigurosamente que no enseñaseis en este nombre? Y aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Eso dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Las nuevas versiones. Espera, ¿qué será? ¿Cuál era el cambio acá? Bueno, que no señaseis en este nombre. Ahí está. Bueno, la DHH dice, quieren echarnos la culpa de la muerte de este hombre. Está mal traducido, está mal esto. En realidad es, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Eso dice, tiene un significado, o sea, eso es, o sea, vos tenés que... Ay, por favor. Cuando dice así la Biblia, no le cambiás, porque por algo dice acá la palabra sangre. ¿Qué te puede lavar? La sangre de Cristo te lava. A la hora de la salvación, no, ¿se entiende? Y después cuando confesás tus pecados. Te arrepentís y confesás tu pecado a Dios, siendo salvo. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Ven? Lo importante de dejar así como está, echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero bueno, le ponen echarnos la culpa de la muerte de este hombre. La culpa de la muerte de este hombre. ¿Ven? Y quieren hacernos responsables de su muerte. O sea, esta gente piensa que quiere decir esto el texto bíblico. Y en parte sí, pero por algo está la sangre de este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué los apóstoles predicaban a Cristo? Para que la gente sea rociada con la sangre de Cristo, en el sentido espiritual obviamente. Y
y sean limpias y sean salvos. ¿Entendés? La Biblia no es cualquier libro, pero bueno. Por eso acá está el tema de la sangre de este hombre. Claro, sí, o sea, eso queremos, que la gente sea rociada con la sangre de Cristo, obviamente espiritualmente, y sea salva. ¿Tá? Pero bueno, eso no entiende, esta gente no salva, no entiende esto, por eso ponen la culpa a la muerte de este hombre, responsable de su muerte, de la muerte del hombre, la culpa a la muerte del hombre, bla, bla, bla. Queréis hacernos responsable de la muerte de ese hombre, ¿ven? Mirá, quieren culparnos de la muerte de ese hombre, todo mal, todo mal, todo mal. Todo mal como siempre las nuevas versiones. Vamos a Hechos 6. Hechos 6:3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo. ¿Qué dirán? Ahí vi la palabra Espíritu Santo. ¿Qué dirán las nuevas versiones? ¿Qué dirán? A ver. 7 varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. A ver, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. A quienes pongamos sobre este trabajo. A ver, ¿cuál era el cambio que vi acá? Porque vi algo, por eso lo anoté. O anoté mal, a ver. Son muy respetados. Ah, ahí está. Este es un cambio menor. En realidad la Biblia dice de buen testimonio, que no es lo mismo ser respetados. O sea, los cristianos no somos respetados. Y los verdaderos cristianos, estoy hablando, cuando yo digo cristiano, hablo de cristiano de verdad, ¿eh? No se confundan. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. El cristiano no es respetado. Te maltratan en todos lados, te tratan mal, te miran mal. Es lo que Jesucristo habló que nos iba a pasar. Somos perseguidos, somos desechados, somos despreciados, ¿no? Eso es la vida de un cristiano. Esa es la vida literalmente de un verdadero cristiano. Pero aún así, puedes tener un buen testimonio. Un buen testimonio, mira. El Señor te salvó, te convertiste, estás a full con el Señor, tenés un buen testimonio, también te portás bien. Eso, un buen testimonio. Te portás bien, conforme a la escritura en contexto. Estás haciendo tal cosa, lo que el Señor te indicó que hagas, ¿no? Sea predicar, sea enseñar, sea evangelizar, sea pastorear, ¿no? La tarea que Dios te dio. La estás haciendo, bueno, ten un buen testimonio. Aún así, el mundo te desprecia, lo que sea, no sos respetado, pero tenés un buen testimonio. ¿Se entiende? Una cosa no quita a la otra. No es que el mundo te odia porque estás mal. No, el mundo te odia porque sos cristiano. Y porque la Biblia ya nos advirtió un montón de veces. Nos advierte a cada rato. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo se aborrece. ¿Tá? Primera de Juan. ¿Se entiende ahora la diferencia entre buen testimonio y hombres que sean muy respetados? O sea, ¿ven? Otra vez, las nuevas versiones no saben lo que es un verdadero testimonio. No saben lo que es un verdadero testimonio de un verdadero cristiano. No saben lo que es la vida cristiana. Esto es chamullo de falsa iglesia. Esto es chamullo de edificio iglesia. Mirá, tenemos acá al pastor tanto, un hombre muy respetado, uno de los hombres más respetados, bla, bla, bla. Y era un hereje mentiroso, ¿viste? Siempre está esa. Un hombre que trabajó mucho por el Señor, trabajó mucho en el reino de Dios y bla, 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 bla. Y era un masón encubierto. Alguien como Billy Graham, anda a saber. Y era una bolsa de basura. Hay un montón de tipos así, estos mentirosos de saco y corbata, que dicen ser cristianos, dicen ser pastores, dicen ser profesores de teología y filosofía encima. El colmo. Sí, muy respetados, pero ¿ven? ¿Entienden? Eso no es lo que en realidad dice la Biblia. Porque tenés a gente muy respetada, pero que son unos hijos del diablo tremendos. Y eso pasa también en este falso cristianismo. Un montón de falsos pastores que son unos hijos recontra hijos del diablo,
y son muy respetados. Claramente por gente perdida, ¿no? Porque un verdadero cristiano no tiene por qué respetar a estas lacras. Entonces, ¿ven la diferencia? Buen testimonio. Buen testimonio. No buena reputación. Los cristianos no tenemos buena reputación. ¿En qué sentido? No siempre vamos a tener buena reputación. No siempre vamos a ser muy respetados. Que gocen de buena reputación. No. Acá no están entendiendo lo que es verdadero cristianismo. La palabra es en realidad de buen testimonio. Dentro de lo que es la vida en Cristo, un buen testimonio. Te odian, te pisotean, piensan que sos lo peor que hay. Seguís teniendo un buen testimonio. ¿Por qué? Porque un buen testimonio concierne a lo que es tu vida en Cristo. No a lo que los demás piensan. Los demás piensan que sos un drogado, los demás piensan que sos un loco, que sos un enfermo, que sos un fanático, lo que sea que piensan que mil cosas. Te miran como si hubiese asesinado a su ser más querido, pero seguís teniendo un buen testimonio, porque si en lo que es en Cristo, si te portás bien, obviamente, con Cristo, estás teniendo un buen testimonio. Así que no tiene nada que ver con buena reputación, muy respetado. No, los cristianos no somos respetados. El mundo nos odia con toda el alma. Eso no es ser respetado. Así que están mal. Estas traducciones, estas falsas Biblias están todas mal. No saben lo que es verdadero cristianismo. No saben lo que es. Está todo mal. ¿Se entendió? 6.8. Vamos ahora a 6.8. Hechos 6.8. Dice, y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. ¿Qué dirán las nuevas versiones? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Bueno. De fe y de potencia. Bueno. Le pifiaron acá. No es potencia, es poder. Pero bueno. Lleno del poder y la bendición de Dios. No. Lleno de fe y de poder. Eso dice la palabra. Lleno de gracia y de poder. No, lleno de fe y de poder. No es gracia, es fe. No es bendición de Dios, es fe. Acá dice fe. 2 letritas, 2 letritas. O sea, no es una... Uy, qué difícil palabra. Porque ese es otro chamullo de las nuevas versiones. Uy, qué difícil palabra, qué arcaico. Fe. Ay, qué palabra más difícil, arcaica y difícil de traducir. No, es fe, fe, amigo, fe. Por favor. Entonces, bajo esa excusa, mirá lo que hacen. Mirá la locura que hacen. Mirá el mamarracho que hacen. Lleno de fe y de poder. Y ellos le ponen de gracia y de poder. De fe y de potencia. De poder y la bendición de Dios. De gracia y de poder. Gracia y del poder de Dios. 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 Lleno del poder y de la bendición de Dios. No. Después dice, el favor y el poder de Dios, bla, bla, bla. El favor y el poder de Dios estaban plenamente con Esteban. Estos cambios así sutiles dan pie a un montón de herejías y dan pie a un montón de confusión. Y Dios no es el autor de confusión. ¿Ven? Gracia y de poder, gracia y de poder. Lleno de fe y de poder. Eso dice la palabra. Ay, todo mal con estos retrasados mentales. La verdad que son unos de retrasados mentales, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, con perdón de los retrasados mentales, que son gente mucho más bien intencionada, con certeza que esto dijo el diablo, ¿no? Pero bueno. Eh, 7:30. 7:30. Tututun, 7:30. Dice, y pasados 40 años, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte Sinaí,
en una llama de fuego en una zarza. ¿Ok? Y pasados 40 años, el ángel del Señor, ya tengo un estudio sobre eso, anda y míralo si no sabes lo que es el ángel del Señor, busca mi canal, le apareció en el desierto del monte Sinaí en una llama de fuego en una zarza. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué dicen los? Mirá lo que dicen las nuevas versiones. No es lo mismo el ángel del Señor que un ángel. Se le apareció un ángel cualquiera. Si querés andá a Éxodo y revisá la referencia. Éxodo... A ver. Esperen. Éxodo 3. Éxodo 3. Lee. Lee. Fíjate. ¿Quién es el que se le apareció? Y si querés estudiar más, mira mi video que ahí tengo muchas más referencias bíblicas, obviamente. Pero acá dice se le apareció un ángel en el desierto. La LBLA. La DHH dice un ángel se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo. La NBLA, un ángel. Un ángel. La NBB. La NTV, un ángel. La NBI, un ángel dice que se le apareció. Andá leyendo, pon en pausa la versión que te llama la atención, pausa y fíjate, pero yo voy leyendo. Un ángel. 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 Todas estas versiones, menos, a ver, menos esta, la JBS, que también es corrupta igual, no importa, porque está corrupta en un montón de otros lugares, pero todas estas versiones dicen un ángel, que se le apareció a Moisés, un ángel cualquiera en medio de las llamas de zarza que estaba ardiendo. Eso es mentira, te están mintiendo. Estas Biblias te están mintiendo literalmente en la cara. En Éxodo 3 se le apareció el Señor Dios Todopoderoso en una llama de fuego, en una zarza. El ángel del Señor, hacé el estudio, estudiá, investigá quién es el ángel del Señor. Es el Señor, claramente. Lee el contexto, lee Éxodo 3. Es claramente Dios se le apareció literalmente a Moisés. No es cualquier ángel. Se le apareció un ángel ahí. Le habló un ángel. ¿Ves? Cómo retuercen la palabra. ¿Ves cómo te mienten en la cara? ¿Ves cómo? Bueno, eso también da pie a qué. ¿A qué da pie? Esto acá, esto de retorcer acá la palabra y poner un ángel, da pie a, bueno, en un lado dice una cosa, en otro lado dice otra cosa. Bueno, Moisés vio un ángel, y hay un montón de endemoniados, de locos que ven ángeles y ven cosas raras. Entonces, ¿qué hacen los críticos que critican la Biblia, los detractores de la Biblia? ¿Qué hacen? Es una visión, se imaginó, flasheó cualquier cosa, pero es cualquier cosa, es cualquier cuento. ¿Ves? Pero la Biblia dice, el ángel del Señor se le apareció. ¿Ves? Qué bárbaro. Impresionante cómo mienten. Ya sabes, ya te estoy comprobando literalmente que las nuevas versiones te mienten en la cara. No se le apareció un ángel cualquiera. No se le apareció un ángel en el desierto a Moisés. Se le apareció el ángel del Señor, se le apareció el Señor Dios Todopoderoso. Por favor. Ahora pasemos al versículo 37. Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor Dios vuestro de entre vuestros hermanos, como yo, a él oiréis. ¿Qué dirá? ¿Qué dirán las nuevas versiones? Fíjense. ¿Cómo termina esto? Este versículo dice a él oiréis. Él con mayúscula, a él oiréis. O sea, van a escucharlo a él tienen que oírlo, a él lo van a oír, a él lo van a escuchar, a él tienen que seguirlo, ¿no? Oírle, hacerle caso, ¿no? Y también le dan el contexto, pero bueno. El contexto de la cita original, ¿no? De esto es en Deuteronomio, creo que dice esto de que el Señor Dios levantará profeta. Ahora, si no me equivoco, ¿está? Ahora,
Fíjense lo que dice la DHH. Este mismo Moisés fue quien dijo a los israelitas: Dios hará que salga entre ustedes un profeta como yo. Pregunta, ¿tenemos que oírlo? No lo dice acá. No lo dice en la LBLA. Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. ¿Lo tenemos que oír? ¿O no? ¿O hacemos lo que se nos canta? Bueno, esto no te lo dice. Esta otra falsa Biblia no te lo dice. La NBLA no te lo dice. La NBB no te lo dice. La NTB no te lo dice. La NBI no lo dice. La CCT, la PDT tampoco. La BLP, las BLP tampoco. La Reina Valera actualizada tampoco. La Reina Valera contemporánea tampoco. Acá le quitaron a la palabra de Dios. Acá le quitaron: a él oiréis. Acá borraron la palabra. Qué horror. Qué feo. El Señor los reprenda. 8.18, vamos a 8.18. Dice: y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué dirá? Ja. Fíjense acá cómo le cambian, cómo borran una palabra tan importante como es santo, de Espíritu Santo. Mira lo que dice, mira lo que dicen las nuevas versiones. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por imposición de las manos del apóstol. A NBLA, el Espíritu. NBB, no, este está bien, Espíritu Santo, ok. Acá, NTB, el Espíritu. La BLP, se impartía, por la imposición de las manos se impartía el Espíritu. El Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu del Diablo, el Espíritu de Paul McCartney, el Espíritu de Madonna, el Espíritu de quién, de Moria Kazan, ¿cuál Espíritu? Manga de enfermos que son, por favor. ¿Qué dice la palabra? El Espíritu Santo. Fíjate vos qué enfermos que son, qué endemoniados que son. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué espíritu acá? Acá no te lo dice qué espíritu. Simón vio que el Espíritu se daba por imposición de las manos de los apóstoles. ¿Qué espíritu? ¿Cuál espíritu? A ver, no, acá no te dice cuál espíritu. El Espíritu. El Espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu. El Espíritu Santo. La Biblia dice Espíritu Santo. No es cualquier espíritu, este es el Espíritu de Dios. ¿Está? $8.37. Indigna, ¿eh? Y si no te indigna, probable que no te esté yendo al cielo, pero bueno. Pero a mí me indigna. Porque yo sé lo valiosa que es la palabra de Dios. Y conozco a Dios. Esta gente no conoce a Dios. Y se renota. Pero bueno. 8.37 dice: y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y acá casi todas las nuevas versiones te ponen una duda. Una gran duda. Es más, literalmente te lo borran o te lo ponen en corchetes, porque supuestamente está el cuento de... que el cuento, obviamente este cuento es mentira, de los más antiguos, mejores manuscritos, manuscritos de más autoridad, que son una farsa. Los manuscritos más corruptos ellos llaman manuscritos más antiguos, mejores, de más autoridad, pero que sea más antiguo no quiere decir que sea mejor de por sí. Aparte que ni siquiera son más antiguos. O sea, por más que supuestamente son antiguos, no, bueno, pero son antiguos, deben ser mejores. No son antiguos. La Vulgata Latina no es antigua. No es antigua. Ellos te quieren decir más antiguos como que supuestamente casi los escribieron los apóstoles, cosa que es mentira. Todo el tiempo te están mintiendo, ¿eh? Te mienten sobre los originales, te mienten sobre los más y mejores, los más antiguos y mejores manuscritos, que no son ni más antiguos ni mejores. Hoy la mayoría de manuscritos están basados en el Sinaítico y en el Vaticano, que son dos manuscritos. Uno es de la época medieval, el manuscrito Vaticano, que es corruptísimo, y otro es del siglo XIX, de los años 1800, el Sinaítico.
Son los dos manuscritos más corruptos que hay, junto con la Vulgata Latina. Y te dicen, no, bueno, esto se encuentra los manuscritos y bla, bla, bla. Y es mentira, es mentira. La Biblia se preserva mediante copias, no mediante manuscritos antiguos que nadie toca. Si nadie los toca, porque nadie los usa. Y si no se usan, es porque Dios no está ahí. O sea, el Textus Receptus tuvo que ser recopiado y recopiado y recopiado. ¿Por qué? Porque se usaba, porque esa es la palabra de Dios preservada y Dios la preservó. ¿Está? Fíjense esto. Siempre vas a ver la duda. ¿Viste? Los manuscritos más antiguos no incluyen el versículo 37. O sea que te ponen una duda acá. Supuestamente, si este versículo no está, y literalmente en la NBI no está, en la PDT no está, en la Reina Valera actualizada no está, en la Reina Valera contemporánea te lo ponen entre corchetes para hacértelo dudar. ¿Viste? El texto que aparece entre corchetes se halla solo en manuscritos tardíos. ¿Y qué tiene? No es así en realidad. Están acusando a otros de agregar este versículo, pero son ellos los que están quitando este versículo. Y fíjense lo que dice este versículo. Si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, bautizate si querés, bautizate. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjate vos qué cosa quieren borrar. ¿Ves? Y que literalmente acá lo borraron. ¿Ves que acá está en blanco? En estas Biblias, en muchas de estas Biblias, en las nuevas versiones, pasan de un versículo al 8, del 36 al 38 pasa. Borran literalmente el versículo 37 de capítulo 8 de Hechos. Para cerrar esta parte, ¿no? Porque se vienen más partes, estamos recién en el capítulo 8, vamos al 9, vamos a cerrar acá. Vamos a leer uno más. Y después se vienen más partes, ¿eh? Fíjense, Hechos 9:5 dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Ya hasta ahora, si seguís esta serie de cambios en las nuevas versiones, ves que las nuevas versiones y todos estos herejes enfermos, endemoniados, tienen un gran problema con la palabra Señor, la palabra Cristo, la palabra Jesús, la palabra Jesucristo. Ellos tienen un gran problema, odian a Dios por eso, básicamente. Odian a su palabra, por eso ellos cuando ven esta palabra es como que no quieren verla, no quieren. Hasta ahora ya sabemos que tienen ellos un gran problema con la palabra Señor, refiriéndose al Señor Dios, ¿no? Obviamente al Señor Jesucristo. Y bueno, sigamos leyendo. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. ¿Qué dirán las nuevas versiones? ¿Quién eres, Señor? Y él respondió. ¿Cómo que y él? ¿Cómo que y él? ¿Cómo que y él? Fíjense lo que dice la DHH. La voz le contestó. ¿La voz le contestó? Acá están narrando mal las cosas. Y encima, por ejemplo, en la LBLA dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Acá la voz, dice acá, la voz le contestó, yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Cuando le pone la voz, acá da a pie a que interpreten como, bueno, es una voz que Pablo escuchó, Pablo estaba loco, y porque literalmente muchos piensan así, gracias a las nuevas versiones, y a las versiones, y a estos críticos, y a todos estos nuevos testamentos críticos, y estos textos críticos, gracias a todos estos enfermos, mentirosos, deshonestos, gracias a todos estos locos, la gente piensa, Pablo estaba loco, él escuchó una voz. Eso fue Jesús, es una voz que escuchaban estos loquitos ahí de los primeros cristianos, los apóstoles. Eso era una alucinación colectiva que tenían ellos, él no resucitó, nada. Eso es lo que piensan mucha gente, gracias a todas estas dudas que quieren promover estos enfermos de las nuevas versiones y todos estos críticos de la Biblia. ¿Ven?
Porque, mirá, imagínate un ateo agarrando y diciendo, ¿ves? La voz. Él estaba escuchando una voz. No estaba viendo a alguien ahí. Estaba alucinando. Ah, y ya empiezan, ¿ves? Y estos idiotas le ponen a propósito la voz, para que la gente dude de la palabra de Dios y para que la gente se aparte de la palabra de Dios. ¿Ven? Y encima le quitan. Le quitaron. ¿Qué le quitaron? Le quitaron dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Eso no está en la mayoría. Y mirá cómo simplificaron todo, pero quitaron un montón de información. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Falta información acá. Acá dice, ¿quién eres, Señor?, preguntó. ¿Quién preguntó? Falta información. Yo soy Jesús, le contestó la voz. Otra vez, la voz. No. A quien tú persigues. Falta información. Falta, dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Contestó la voz, falta información, falta información, falta información, le contestó la voz le contestó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, y falta, dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Pausá y examiná todo esto, versículos, todas estas cosas, todas, fíjate, fíjate. Fíjate. ¿Ven? Fíjate, acá le pusieron entre corchetes, dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Le pusieron entre corchetes para decir otra vez la mentira esta de solo se encuentra en manuscritos tardíos. Mentira. Ellos lo borraron. ¿Está? Ellos lo borraron, lo pusieron, lo sacaron, ¿no? Y quieren decir que estos manuscritos corruptos, borroneados de los que ellos sacan estas patrañas que dice acá, ellos dicen estos son los manuscritos más antiguos. Mentira. Mentira, es toda una farsa ideada claramente por el mismísimo diablo y sus sirvientes le hacen caso. Pero fíjense, la voz, ¿no? O le ponen y él respondió o respondió la voz. No es la voz. El Señor dijo. ¿Ven que les dije? Esta gente tiene un gran problema con el Señor, un gran problema. Odian al Señor Jesucristo. El Señor dijo. El Señor. El Señor. Y encima le quitaron esto. Que el Señor reprenda a toda esta gente en las nuevas versiones. Ya se les va a acabar la fiesta, ya va a venir su día. Ya van a ser muertos, destruidos por el Señor en su venida. O antes también, ¿no? Y se van a ir al infierno, y se van a ir al lago de fuego. Y los que, recuerden, los que retorcieron la palabra de Dios, quitaron y agregaron, tienen su lugar garantizado en el lago de fuego. Así que con el Apocalipsis se metieron, eso lo vamos a ver cuando lleguemos al libro del Apocalipsis. Tienen un lugar garantizado en el lago de fuego. Así que desechá las nuevas versiones. Esto es la primera parte, recuerden. Ya se va a venir una segunda parte. Así que bueno. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Nos vemos la próxima.